Sistema Integrado de Medios Norte Urbano, una propuesta alternativa de información. Producido por estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Minuto de Dios. Al aire, Norte Urbano. El rumbo de las historias. Amigas y amigos de Norte Urbano, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles y saludarlos hoy, pues cuando tenemos un nuevo programa de nuestro Norte Urbano, un programa que durante este mes de junio pues hemos venido dedicando a un tema que ha sido fundamental en términos de lo que ha sido la construcción de país y también un poco en lo que ha demarcado y ojalá pueda demarcar el devenir, la transformación política, económica y social de, digamos, un pueblo que finalmente ha pensado en cómo dirigirse, en cómo cambiar su rumbo. Y pues por ello pues hemos tenido varios programas en los cuales hemos pensado desde los medios, desde la fotografía, desde por supuesto la mirada tan importante de los derechos humanos. Y hoy quisiéramos trabajar o queremos trabajar con una temática que por supuesto para nosotros es fundamental y es el transcurso y el desarrollo de las redes sociales, de la internet, alrededor de lo que es la movilización social y algo que se denominó en este siglo XXI el ciberactivismo, que nos ha dado muestras de la capacidad transformadora que tiene y de la manera como, por supuesto, pues ha venido pues desarrollando procesos no solamente en América Latina o no solamente en América en general, sino también en África, en Asia, en Europa, ha generado grandes movimientos de transformación. Pero bueno, antes de iniciar con el tema y presentarles nuestros dos invitados que son bastante destacados pues, en el tema del ciberactivismo, pues quisiera saludar, por supuesto, al profesor Daniel Gómez. Él también nos acompaña en la tarde de hoy, por supuesto, con ese apartamento minimalista que tiene de fondo. Profe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Robin. Un saludo especial para usted y para todos los oyentes que están conectados con Norte Urbano Radio a través de los 95.4 FM en la emisora San Buenaventura Estéreo. Y muy agradecido de poder contar con ustedes esta bonita tarde. Para mí es un gusto entonces poderlos acompañar en esta nueva emisión de Norte Urbano, donde hablaremos, como ya lo ha precisado nuestro compañero Robinson, con respecto a todo lo que son las manifestaciones o el ciberactivismo, las redes sociales que se han vuelto tan importantes también para amplificar, para difundir ideas y por supuesto para centrar como tal también una posición personal o colectiva. Desde allí hablaremos y partirá entonces la discusión o la conversación que tendremos hoy en Norte Urbano Radio, también amparados por lo que dice Manuel Castells en su texto de Comunicación y Poder, la autocomunicación de masas y todo este movimiento que tiene que ver entonces con redes sociales que se han convertido en un pilar fundamental también de lo que es una revolución y una difusión social. Es un gusto poderlos saludar entonces. Robin, muchísimas gracias por contar con nosotros en este espacio nuevamente. A ti, profe, muchísimas gracias. Y bueno, hora de saludar, minuto de saludar aquí en el 95.4 FM a Lorena Parra. ¿Cómo estás? Roby, muy buenas tardes para usted, para mis compañeros y por supuesto para todos los oyentes y para los invitados que traemos el día de hoy. Yo sé que les va a gustar muchísimo este programa porque nuestros invitados están, pues por decirlo así, bombi. Bueno, la verdad estoy muy contenta esta tarde de tener el programa del ciberactivismo, de las protestas, porque es algo que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país, algo que no es ajeno a nosotros porque lo hemos visto, lo hemos vivido, no solo en lo que pasa en el contexto colombiano, sino también lo que podemos ver fuera de nuestro país. Entonces es muy importante conocer qué hay más allá de las protestas y cómo el ciberactivismo ha ayudado y pues por supuesto ha permitido que nos podamos informar, porque hay personas que pues no salen a la calle por temor, pero por las redes sociales se informan y aportan su granito. Entonces es muy importante este tema, espero que lo disfruten muchísimo y por supuesto que se gocen a nuestros invitados el día de hoy. Claro que sí, además invitados muy especiales, Lore, que en un segundito presentaremos, pero antes pues saludemos a la compañera Manuela Kirama. Manuela Kirama Rendón, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Robin. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Qué bueno que nos acompañen.
Muy agradecida con los invitados por compartir su conocimiento. El ciberactivismo es un tema muy importante y más en este momento que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, muy contenta de estar aquí y bueno, aprendamos mucho hoy. Muy bien, muchísimas gracias. Lore, pero ¿qué tal si presentamos a nuestros invitados? Robin, claro que sí. Bueno, los voy a mencionar a los dos de manera conjunta y ahora les vamos dando paso a medida que avance el programa. Quiero que empecemos con Celso Tete Crespo, que es un periodista, también es docente, aparte, algo que debo destacar, que algo que a mí me gusta mucho, y es que le gusta el fútbol. Él es juniorista y también es bostero, eso es algo que compartimos. También él tiene una especialización en gerencia de mercado y bueno, es una persona súper activa en redes sociales. Ustedes en Twitter más adelante él nos compartirá cómo lo encuentran en Twitter y ustedes pueden apreciar todo lo que él comparte. Por otra parte, también tenemos a Juan David Giraldo Henao. Él es un estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales de la UDA. Él está cursando el 5º semestre y es una persona apasionada por los procesos de paz y quiere a través de su conocimiento, por supuesto, dar la información, proporcionar todo lo mejor para que las personas puedan conocer por qué es importante la paz. Hay personas que a veces se lo cuestionan, lo pudimos notar en unas votaciones hace unos años acá en nuestro país, de si era bueno que se tuviese paz o no. Bueno, esos son nuestros invitados del día de hoy. Espero que los disfruten muchísimo y que les saquemos muchísimo provecho, porque eso no se ve todos los días. Así es, son invitados de talla nacional, incluso mundial, porque estas redes no tienen fronteras. No tienen frontera. Claro que sí, don Celso. Muy bien, y vamos a iniciar pues el programa de hoy. La idea es que esto sea un foro, entonces todos los compañeros acá podemos preguntarnos, ustedes también nos pueden contar, por supuesto, lo que consideren necesario. Pero yo quisiera arrancar con la primera pregunta para nuestros dos invitados y a partir de ahí, pues por supuesto, comenzar esta conversación. Y es, bueno, ¿cuál es el papel que ha tenido el ciberactivismo en la toma de conciencia social de un país como Colombia? Creo que por ahí podríamos arrancar la discusión y no sé cuál de los dos invitados quisiera arrancar con esa pregunta quemarropa. Bueno, Robinson, y un saludo a todos los aquí presentes y gracias por la invitación de antemano. Mira, las redes sociales desde principios de los 2000 para acá se han convertido en los medios alternativos de comunicación por excelencia en Colombia. Si ustedes se ponen a ver, yo alcancé a terminar mi carrera de comunicación por allá en el 2005 y apenas estaban todavía, en el 2011, por ahí 2010, y apenas estaban las redes sociales posicionándose de alguna manera y los nuevos retos que hay ahora en la comunicación social con todas las plataformas digitales es muy distinto al que existía hace 15, 20 años, donde la realidad solo la veíamos a través de los medios tradicionales de comunicación. Y yo les paso un dato. RCN y Caracol en el prime time de la noche tenían, entre los dos se repartían el 85% del share o de la porción de rating en Colombia, entre los dos nada más. Entonces se pueden imaginar ese poder que ellos tenían con 22 puntos de rating cada uno. Por ahí de pronto pasaba Canal 1 a tener 5 puntos, Señal Colombia media 6, etcétera, pero ellos tenían prácticamente el monopolio de la información como tal. Con el surgimiento de las redes sociales, ya la cosa empezó un poquito a dividirse. Y de ahí entonces empezaron a entrar en crisis todos estos medios. Ustedes lo han visto en las noticias, que RCN incluso estuvo a punto de cerrarse porque el rating de RCN llegó hasta 4 o 5 puntos en un prime time, les bajó muchísimo. Caracol ahí más o menos lo tuvo. Pero ¿por qué pasó esto? No porque la gente de pronto les dejara de gustar, o puede que sí, porque hay un nuevo consumidor que es un poco más joven, más informado, sino que es más que todo por el ciberactivismo y por las plataformas digitales, donde ya la gente tiene otras formas de informarse. Entonces de ahí es donde parte nosotros la responsabilidad social nuestra, de los activistas en redes sociales, de tener nuestras plataformas como otra opción alternativa de la información. Entonces, de ahí parte esa gran responsabilidad y yo creo que
manejar la información con responsabilidad y con certeza, y más en unas coyunturas de violencia como las hemos venido teniendo en el país, es menester para nosotros también. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué opina Juan David? Pues mucho por decir la verdad. Como lo decía pues el compañero Celso, las redes sociales de alguna u otra forma nos han ayudado mucho como a poder difundir esa información que no es difundida por medios tradicionales. Y pues uno se da cuenta mucho de la diferencia del periodismo. Pues yo no soy experto en periodismo y ese tipo de cosas, pero uno se da cuenta mucho de la diferencia del profesionalismo en distintos medios, porque por ejemplo, antes pues cuando uno era como menos consciente, que lo ponían uno ver en la sala de la casa Caracol, RCN o los medios tradicionales, e inclusive en estos momentos a veces uno que va pasando y ve Caracol puesto en algún televisor y uno se queda a ver la noticia, uno como que ve mucho la diferencia, porque por ejemplo en Caracol son como muy, ¿cómo lo digo? Muy amarillistas, como muy de lo, como que esta noticia se ve súper polémica, entonces pongámoslo así, con un título súper polémico y con nuestra perspectiva. Mientras que, por ejemplo, cuando yo me meto a otros medios que son como más profesionales, uno encuentra muchísima información, encuentra datos, encuentra referencias, fuentes, encuentra entrevistas, o sea, uno encuentra trabajos más elaborados. Y, por ejemplo, el periódico Pacifista, el periódico eh, La Liga contra el Silencio, está también, hay muchos otros que en este momento como que me estoy olvidando, pero inclusive El Espectador también ha hecho como un trabajo muy chévere, porque pues El Espectador ha hecho también un trabajo muy chévere porque últimamente en sus artículos ellos suelen entrevistar personas, inclusive en el canal de YouTube del Espectador usted puede encontrar un sinfín de videos que evidencian distintos casos. Entonces, de alguna otra forma, las redes sociales nos han permitido hacer como un contrapeso a esa versión oficial que no investiga a fondo los casos. Y también está el tema de las personas de forma independiente, a través de sus cuentas, a través de sus redes sociales, cómo prestan su espacio personal para poder difundir una situación que no está siendo difundida. El tema de un en vivo en Instagram o en Facebook es súper importante porque yo, por ejemplo, que de vez en cuando los hago cuando se presentan disturbios o cuando se presentan situaciones de pues, súper complejas, es vital porque cuando uno lo termina, la gente graba las pantallas, entonces le envía a uno las pruebas de que se están cometiendo vulneraciones a los derechos humanos. Todo eso es súper importante porque en últimas lo que nos permite hacer es un contrapeso a esa versión oficial que pretende difundir una información vacía, plana, hueca, que no va como al fondo de las cosas y termina tergiversando la información. Es como que lo que yo diría sobre eso. Bueno, muchachos, pues me refiero así muchachos porque siento como si ya tuviéramos confianza. ¿Cuál es la importancia de que tenga personas que estén difundiendo esta información por redes, que el ciberactivismo esté tan activo? ¿Y ustedes cómo ven que eso ha ayudado para las personas, pues para que las personas se puedan informar acerca de lo que está pasando en el país? Porque sabemos que hay mucha censura, pero ¿cómo vemos eso reflejado ahora en la gente? ¿Será que las personas están tomando un poquito más de conciencia y recurren a las redes para informarse, o simplemente lo toman como algo de no, además que pone una noticia que le parece y ya, o da su opinión? Angie, bueno, yo creo que, por ejemplo, les doy un ejemplo, es Canal 2 de Cali, que es un medio alternativo que se creó en redes sociales, por ejemplo, y si no está nominado por lo menos a unos premios de periodismo Simón Bolívar, pegan el palo, porque lo que han hecho es totalmente valioso, cubrir en real time las protestas como tal, de hecho a tal punto que son las pruebas que ellos han dado gracias a sus en vivos en redes sociales, que se han ido al campo prácticamente a hacer ese periodismo, exponiendo sus vidas también. En Cali, que la cosa está terrible todavía, incluso con la visita de la CIDH,
aún así sigue estando muy delicado la situación de orden público y social. Y ellos son un ejemplo, los traigo a colisión porque son un ejemplo muy claro de cómo se necesita mirar la información desde otro punto de vista. Lo que decía Juan David es muy cierto. Tú en Caracol Televisión lo que ves las noticias es vándalos, 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 vándalos. Esa es la narrativa y esa es la línea editorial que maneja Caracol, y es que todo el que proteste es vándalo. Entonces te muestran solamente las protestas desde un punto de vista y no la narrativa desde la otra. Entonces ahí, y un canal tan importante que tiene casi todo el rating, pues desde ahí empieza la manipulación. Y desde ahí es importante, o son importantes, estos medios sociales y este ciberactivismo que nosotros hacemos. El rol de nosotros más que todo es mostrar una realidad que no muestran allá. Y obviamente con crítica, con opinión, nosotros tomamos partido. Por lo general, mis redes, que yo ya casi estoy en los 100,000 seguidores, y yo sé lo que representa eso, que es una responsabilidad. O sea, eso es una responsabilidad grandísima, porque yo ya sé que tengo que ser más exigente, por lo menos en la información que yo manejo o que yo doy ahí. Entonces, yo creo que eso se ha vuelto en una plataforma de contrapoder informativo, por decirlo de alguna manera, a los medios tradicionales. Y ese es el principal rol que hoy tienen las redes sociales, y es que hay 32 millones de colombianos en Facebook. Y creo que 40 millones de personas con WhatsApp y 60 millones de celulares. Entonces ya te puedes imaginar ese universo tan grande que hay. Y yo les doy un ejemplo. El plebiscito por la paz, el no ganó a través de las mentiras por WhatsApp, por ejemplo. Entonces ya se pueden, con las mentiras que decían que el rayo homosexualizador y el castrochavismo, y que entonces le íbamos a entregar el país a las FARC, y que no sé qué, y que íbamos a acabar las iglesias, etcétera. Entonces todo ese tipo de mentiras o fake news empezaron a surgir a través de cadenas de WhatsApp o redes sociales, y miren hasta dónde llegaron. O sea, prácticamente casi nos ponen a otro presidente, y ganaron el plebiscito por la paz a través del no. O sea, miren la magnitud del poder que tienen estos medios. Entonces, a mí sí me parece muy importante que empiecen a surgir estos medios alternativos y este ciberactivismo, con tal de hacer ese contrapoder informativo, y ese es el principal rol, creería yo, hoy en Colombia. Bueno, no sé si Juan David de pronto iba a complementar. Yo quería que pudiéramos también dar un contexto, Celso y Juan David. Este programa también es escuchado por amas de casa, ¿cierto? Personas que quizá muchas veces han escuchado hablar de redes sociales, pero no entienden muy bien estos fenómenos. Pongo como ejemplo a mi madre, ¿no? Que es netamente una baby boomer que no utiliza para nada redes sociales, pero sí se entera de lo que ocurre por esos medios hegemónicos, ¿cierto? En este sentido, si pudiéramos explicarle a esas madres, amas de casa o padres que están en sus casas también y que directamente se encargan de oficios del hogar, ¿qué pudiéramos decirles a ellos de cómo entender este nuevo contexto que vivimos hoy, ¿cierto? Es que hay unas relaciones de poder, hay toda la clase política que se encarga también de hacer muchas, de legislar, ¿cierto? De mandar, de sacar decretos, etcétera. Pero por un lado están también lo que ha ocurrido, y es que el joven despierta a través de las redes sociales, ¿cierto? Esa palabra de prosumidor, esa palabra que por allá han colocado también algunos teóricos de comunicación horizontal, ¿ok? De generar contenidos a través de estos contextos. ¿Cómo se puede relacionar entre lo que es el poder ejecutivo, el poder legislativo, ¿ok? Versus los jóvenes y las redes sociales? ¿Cómo pudiéramos entender de pronto ese contexto que existe hoy? Porque si hablamos de movimientos, movilizaciones desde hace mucho tiempo, pero yo creo que la repercusión que tiene hoy con este ciberactivismo es mucho mayor. Celso y Juan David. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que yo considero que lo más importante como que en este contexto, perdón, es entender que de alguna otra forma este contrapeso informativo, estos medios alternativos y estas nuevas formas de informar, pues lo más importante de todo esto es entender que lo que se busca es construir una nueva narrativa que
que no ha sido escuchada, que es la narrativa de las comunidades marginadas, la narrativa de los nadie, pues como decía el famoso poema por ahí, de los nadie, ¿cierto? Entonces, es entender que lo que de alguna u otra forma se busca es que sea en últimas la voz de la ciudadanía la que pueda estar en materia, la que pueda estar siendo escuchada, porque siempre tenemos que estar sujetos a lo que quieran decir sobre nosotros, ¿cierto? Porque eso es básicamente lo que están tratando de hacer los medios tradicionales, ponernos en la boca palabras que no hemos dicho, construir sobre nosotros narrativas que no nos pertenecen. Entonces es cuando vemos que en las noticias aparecemos como si fuéramos vándalos, como si fuéramos terroristas, como si fuéramos comunistas, petristas, mejor dicho, todo lo que han hecho a través de las redes sociales, ¿cierto? Yo por eso hago mucha importancia en estos periódicos alternativos, a pesar de que yo no sea experto pues, en periodismo, porque a través de ellos he podido como visualizar una nueva narrativa de las cosas. Por ejemplo, el medio pacifista hizo algo que ningún medio tradicional ha hecho, y es hablar con los chicos de la primera línea en distintas localidades, ¿cierto? En Bogotá y en Cali, y preguntarles directamente, oigan, ¿ustedes qué es lo que están pidiendo? ¿Cierto? ¿Ustedes qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué le quieren decir al país? Y gracias a ese medio, pues, uno puede conocer realmente cuál es la contrapartida, cuál es la narrativa de los otros que no están siendo escuchados, ¿cierto? Y a través de eso es que uno se puede enterar, listo, los jóvenes de primera línea en Bogotá están pidiendo una reforma policial que no sea la que presentó el presidente, sino una verdaderamente estructural, que no se limite únicamente al uniforme, sino que también se hable de una formación intensiva en derechos humanos. Ya sabemos que los jóvenes de primera línea están pidiendo que trasladen a la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, que los desliguen de la justicia penal militar, entre muchísimas otras cosas que puedan garantizar una real reforma policial que no se limite únicamente a lo estético. Gracias a esos medios es que uno se puede enterar de esas cosas. Es más, me parece algo supremamente valioso de ese artículo, y es que inclusive los jóvenes de primera línea en Cali, en las asambleas, llegaron a hablar de pedir mejores condiciones laborales y mejores salarios para los mismos policías, ¿cierto? Porque es que ellos mismos reconocen que detrás de ese uniforme hay seres humanos, que detrás de ese uniforme hay seres humanos a los que también se les vulneran los derechos cuando no les dan condiciones dignas de trabajo y los obligan a reprimir a su propio pueblo. Eso es una vulneración al derecho humano. Entonces, ese tipo de cosas no las retratan los medios tradicionales. Cuando Caracol ha dicho, los jóvenes de primera línea reconocen que necesitamos hacer un traslado de la policía al Ministerio del Interior, o que queremos mejores condiciones para ellos. ¿Cuándo un medio tradicional ha hecho eso? Yo no lo he visto, ¿cierto? Yo no lo he visto. Y eso lo han tenido que hacer los medios alternativos. Eso entre muchísimas otras cosas más, porque mientras un medio tradicional está construyendo una narrativa sobre las comunidades, un medio tradicional, dije, ¿sí? Mientras un medio tradicional construye esa narrativa sobre las comunidades, un medio alternativo construye una narrativa desde las comunidades, muestra cuál es su perspectiva, y ahí la cosa cambia. Por eso es importante que nosotros empecemos a entender ese papel. Muy bien, no sé si tal vez don Celso quisiera complementar algo más acá en esta respuesta. Sí, adhiero con lo que dice el compañero. Yo creo que los medios masivos de comunicación responden a unos poderes, y eso hay que tenerlo claro. Ellos responden, ustedes se ponen a ver y pues entre Sarmiento Angulo, Santo Domingo, que son los dueños del poder económico en Colombia. Los dueños y ellos a través del poder económico también se vuelven dueños del poder político. Y tienen una línea editorial clara, y es defender el status quo. Entonces, para defender el status quo es con el nombre que ahora todo le dicen la institucionalidad. Entonces, bajo ese sofisma,
justifican toda clase de violaciones sociales, de violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, etcétera. Pero creo que a tu pregunta puntual de cómo a las madres, por ejemplo, a una señora del hogar o algo, es con las cadenas de WhatsApp, por ejemplo. Nosotros estamos haciendo un seguimiento a todos los proyectos de ley, por ejemplo. Yo me he puesto en esa tarea junto con algunos compañeros y es cuando hay un grupo de congresistas que vota a favor de la reforma tributaria, por ejemplo, la reforma a la salud, nosotros sacamos el cartel de ellos y le decimos a la gente, estos son los congresistas que votaron a favor de que su salud se le vuelva un negocio, de que usted tenga que pagar una póliza a partir de ahora para poder acceder a la salud. Si ya está privatizada, esto se las van a privatizar con ese voto. Entonces, ese es el tipo de contrapoder desde el punto de vista legislativo que nosotros hacemos. Hacemos la gráfica, la damos a rotar mucho por WhatsApp, por ejemplo, y Facebook, porque Twitter sí tiene como una audiencia muy es como la quinta red en posicionamiento en Colombia, pero la gran masa están en WhatsApp y Facebook. Entonces nosotros tratamos a través de grupitos que tenemos que se vayan creando esas cadenas con información verdadera, sin fake news, sin acudir a difamaciones ni nada, pero con esa verdad que no les van a decir cuando ellas prenden RCN o su programa favorito en Caracol, pero sí a través de las redes. Entonces ese ha sido como nuestro aporte para ese fin. Muy bien, por acá nuestra compañera Manuela Kirama quiere preguntar algo. Manuela. Bueno, yo creo que todos sabemos que todas las personas tienen pensamientos diferentes, ¿cierto? Creo que todos queremos los mismos beneficios, pero siempre va a existir dos lados de la moneda. Entonces yo quiero saber cómo son las reacciones más comunes por parte de su público, de sus seguidores, ante lo que ustedes difunden. Bueno, mira, con el público, por lo general en Twitter, es bien aceptado. Yo a veces veo pues esa información que nosotros ponemos en Twitter, ya la veo en Facebook, la veo en Instagram, la veo en WhatsApp, y eso es importante porque están de ahí, toman la información y la misma gente por su voluntad o a través de unos grupos de Facebook, como también ese mini activismo que se hace en WhatsApp, en Facebook, en las páginas, hasta en YouTube, con los programas alternativos que hay en YouTube de los youtubers que tienen sus noticieros, tienen sus reportajes. O sea, hay todo un andamiaje de medios alternativos digitales muy importante y esos son tweets que se van haciendo virales y bueno, y se aceptan bien por una parte por la gente que está de acuerdo, pero todavía hay un público que es reaccionario ante eso, que todavía no los comparte, obviamente muy cercano al uribismo, que cada día pues afortunadamente para mí pues va en decadencia porque está saliendo un nuevo público juvenil que no podía votar hace 4 años, ya lo va a poder hacer. Entonces, y desde el uribismo yo he recibido ciertos perfilamientos, difamaciones. Hace poco pues salimos nosotros, yo no sé si ustedes vieron, en un volante salimos como 4 o 5 influencers ahí diciendo que nos financiaba las FARC, que Santos, que Petro, que Bolívar, que nos pagaban, que éramos los que hacíamos terrorismo digital para que a la fuerza pública las golpearan, una cantidad de cosas delicadísimas y muy peligrosas. Entonces esa es la reacción que hacen desde el otro lado. O sea, como no tienen argumentos para decirle a uno lo que usted está diciendo es mentira, porque saben que eso es lo que está pasando, entonces ¿a qué acuden? A este tipo de difamaciones y fake news, porque ellos saben que también tienen su público y de alguna manera también desvían y desvirtualizan. Pero es que si lo hacen sus líderes, porque recordemos que lo del Petrovideo, que ya a propósito la Corte dijo que ahí no halló delito alguno, no hay nada punible allí, y eso se sabía pues. ¿Por qué se dio ese Petrovideo? Para sabotear el gran debate de Odebrecht, donde 50 millones de dólares se repartieron en coimas. La clase política que está en el poder, desde el MAS, que es Sarmiento Angulo, hasta Uribe, pasando por Santos, por toda la clase política tradicional del país. Entonces, con un Petrovideo, lo que hicieron fue desviar. Bueno, ¿y qué hizo la gran prensa?
no hablaron del debate de Odebrecht, de los 50 millones de dólares que se repartieron en Coima, hablaron fue del Petrovideo. Y eso es lo que le empezaron a reproducir a la gente. Entonces sí ven cómo es la manipulación desde el poder, y para eso estamos nosotros acá, porque sabemos que esto es un universo grande también, y cada vez afortunadamente las redes sociales van creciendo. Entonces nosotros hacer ese contrapoder informativo al poder es básicamente el rol de nosotros acá, pese a los peligros pues que uno está expuesto, porque ya hemos recibido varios perfilamientos, pero sabemos que es la respuesta a que pierden el poder en 2022 y no quieren perder ni un ápice de ese poder. Yo quiero decir algo, y es respecto a la reacción del público, pues por parte de lo que uno comparte, pues por mi parte no he tenido como muchos problemas, ¿cierto? Pero lo que yo quisiera hacer como énfasis es en la gente que participa, por ejemplo, de un video, de una entrevista. Y es muy complejo cuando uno, por ejemplo, va a un territorio y lo que uno pretende es como visibilizar lo que pasa allá con las personas, pero las personas de allá tienen miedo de hablar. Eso es muy, muy difícil, ¿cierto? Como les digo, yo no soy periodista, pero yo básicamente el trabajo social y territorial que hago lo hago con un compañero que es periodista, y nosotros buscamos siempre como poder visibilizar las voces de esos territorios marginados. Y por ejemplo, hace ya unos meses, nosotros fuimos a Ituango cuando se estaba presentando un desplazamiento interno de comunidades y firmantes de la paz. Y o sea, lo primero con lo que nos encontramos fue con personas que no querían hablar, ¿cierto? Entonces, ahí también hay una complejidad, porque entonces, ¿cómo hace uno para visibilizar las voces de un territorio cuando esas mismas voces tienen miedo de hablar? Lo único que uno puede decir es, no, esa gente tiene miedo de hablar por esto y esto y esto. Pero en últimas no nos permite como llegar más a fondo de lo que piensa la gente. Uno sabe lo que piensa la gente porque uno habla con ellos, porque uno conversa con ellos, pero no lo puede transmitir. Entonces, eso también es muy complejo. Y no solamente es en esos territorios, también es en las ciudades, como mucha gente, por ejemplo, cuando pasa una manifestación y las personas sacan el celular a grabar de la emoción o a grabar por alguna otra razón y pasan manifestando y diciendo, no, por favor, no graben los rostros. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿a qué punto ha llegado el temor? ¿A qué punto ha llegado la represión en este país que las personas inclusive tienen miedo nada más de que aparezca su cara? Porque el hecho de que aparezca su cara ya es peligroso. El hecho de que nosotros estemos aquí ya es peligroso. O sea, casi que todo en este país es peligroso, entonces uno no puede hablar. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Y muchas veces las reacciones positivas que uno recibe al transmitir como lo que sucede en las calles, lo que sucede en los territorios, es de gente que no es capaz de hacer eso. Y suelen decirle eso a uno, que parce, usted cómo adquiere como valentía para hacer esas cosas. Yo no soy capaz de hacer eso, a mí me da miedo. Entonces es ver cómo el temor entra a jugar también un papel de poder ahí muy fuerte. Y sería eso. Muy bien, muchísimas gracias a los invitados por esta primera ronda. Y bueno, quiero saludar a Adriana María Echeverri, no la habíamos podido saludar hace un momento, quien es también compañera de Norte Urbano. Adri, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes y a la mesa de trabajo que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. A todos los compañeros, cordial saludo. Muchas gracias, Adri. Bueno, estamos aquí hablando de ciberactivismo. De pronto, ¿quisieras preguntarle algo a nuestros invitados? Claro que sí. Bueno, desde la perspectiva de la juventud, por lo que tal vez en muchos casos la juventud se ve despreciada, pero sabemos de que la juventud es la que está tomando ahora el bando del país, por decirlo así, en actitudes políticas, en actitudes de reclamar los derechos.
¿Qué papel fundamental está teniendo la juventud en el ciberactivismo? Esta pregunta va para los dos invitados. La juventud, ese es el papel más importante y de hecho el movimiento social que está en las calles es de jóvenes como tal. Se han incluido las madres, por ejemplo. Yo no sé si ustedes han visto las imágenes de las mamás de la primera línea. Es algo muy cautivador, emotivo, pero precisamente lo hacen como protección a sus hijos, a la juventud popular. Entonces la juventud popular prácticamente es la que tiene al país así, al país desde el punto de vista bien, ¿no? Desde el punto de vista reaccionario, desde el punto de vista despertamos. Es gracias a la juventud popular. Entonces pienso que la juventud juega un papel súper clave y por eso es que hay tanto temor, porque decía Jaime Garzón que si los jóvenes no tomaban el rumbo de su propio país, entonces nadie lo iba a hacer. Y yo creo que eso es lo que está pasando hoy en Colombia. Estamos ante un nuevo electorado, estamos ante un nuevo público, y esa juventud popular es la que tratan de estigmatizar como vándalos, etcétera. Y es la juventud popular que tiene al país despertado, por lo menos. Y gracias a ese movimiento es que hemos podido conocer un poco las artimañas tenebrosas del poder, gracias a esa juventud popular. Y tanto en redes sociales como en las calles han jugado el papel, yo diría que el más importante. Creo que ese prácticamente el que nos estamos de alguna u otra forma tomando las redes para informar lo que sucede en las calles principalmente, porque pues ya lo hemos dicho muchas veces y para no redundar tanto, sabemos que en los medios tradicionales hay muchas cosas que no van a mostrar y de alguna u otra forma recae en nosotros esa responsabilidad de mostrarlo, ¿cierto? De poder compartir lo que el otro lado de la moneda, ¿cierto? Porque a nosotros nos quieren pintar como vándalos, como terroristas, e inclusive hay una que está logrando como hacer una incidencia negativa en las personas y es la idea de que los jóvenes no sabemos por qué estamos protestando. Eso he visto que está como entrando mucho en las personas y esa idea de que los jóvenes están marchando por marchar, que no saben por qué están ahí, está entrando mucho en la mente de las personas y hace que las movilizaciones sociales pierdan legitimidad y se pierdan los reales motivos del paro. Entonces la gente no sabe por qué estamos marchando, la gente no sabe. Por ahí en algún u otro momento saldrá a la luz el tema de la reforma policial, pero en términos generales la gente no sabe por qué seguimos marchando. Y me parece sorprendente que en un país tan desigual como Colombia, un país tan pobre como Colombia, donde la salud, la educación, donde casi todo se lo han robado, la gente se siga preguntando por qué estamos marchando. Es que ni siquiera hay que preguntarlo, porque todos lo vivimos, ¿sí? No hay que preguntarlo porque todos lo vivimos. ¿Quién no ha vivido una injusticia por parte de la policía? ¿Sí? ¿Quién no ha vivido una injusticia por parte del sistema de salud? ¿Quién no ha vivido una injusticia por parte de la violencia, por parte del conflicto armado? ¿Quién no ha vivido una injusticia en la educación? ¿Cuántos jóvenes hoy no quieren ingresar a una universidad o están endeudados para poder pasar a una universidad, pues para poder permanecer en una universidad privada? Si yo no hubiera pasado a una universidad pública, yo en ese momento yo no estaría en el sistema educativo, porque es que no, pues no todos tienen ese mismo dinero. Entonces, es lo que yo digo, o sea, si la gente misma vive día a día lo que es Colombia, lo que es la injusticia, ¿cómo es que todavía se siguen preguntando por qué seguimos marchando? Es que hay un sinfín de razones. Colombia tiene o sea, la movilización social en Colombia tiene una diferencia muy grande con las movilizaciones que hemos visto en otros países, y es que aquí son tantas, pero tantas las injusticias que a veces entre tanta injusticia se pierden las exigencias del paro. O sea, se pierden porque son tantas cosas las que se piden que a veces la gente como que se pierde mucho el motivo y la gente entonces empieza a creerse ese cuento de que es que no sabemos por qué estamos marchando. Entonces,
creo que eso también es como que importante tenerlo en cuenta y saber que no, que esa es otra estrategia de manipulación que quieren meterle a las personas para deslegitimar la movilización social. O sea, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que sobrevivir con salarios míseros, perdón, con salarios míseros, mientras un congresista está ganando 35 millones de pesos y eso que ni siquiera va a trabajar? Hay congresistas que no han asistido hasta 70 veces a las plenarias, 70 veces. Cuando no pueden asistir, creo que son 5 o 6 veces, que ya es demandable eso. O sea, y aún así les pagan. Entonces, y el vago es uno, vagos son ellos que no están trabajando por todo un país y se ganan sus 35 millones de pesos. Eso no es justo, eso no es justo. Entonces, si ellos no van a trabajar, listo, bajen los salarios, si no van a trabajar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros sí sabemos por qué estamos marchando. Bueno, como hemos visto, o sea, todo lo que nos dicen nuestros invitados son cosas que primero nos invitan a reflexionar sobre lo que está sucediendo en el país, también nos ponen a evaluar la importancia que tienen las redes sociales, la importancia del ciberactivismo, de estar bien informados, de no caer en noticias falsas. Y con todo esto, les quisiera preguntar a los dos, ¿por qué ser ciberactivista en un país como Colombia? Ya lo comentaba Celso, de las campañas, por decirlo así, de desprestigio que ha tenido él y otros de sus colegas, y lo que nos dice Juan David acerca de la que las personas tienen miedo de hablar. Entonces, ¿por qué la motivación de ser ciberactivistas? Bueno, yo decidí como que a mí nunca, pues tengo que admitir que no me gusta mucho el término como ciberactivista, porque siento como que pues uno va más allá de la red social, pues de las redes sociales, ¿cierto? Porque las redes sociales uno las utiliza únicamente como para informar o para informarse, pero yo pienso que pues uno va es como más allá de las redes sociales, pero igual, a mí, de hecho, pues eh, yo ni siquiera tenía redes sociales, pues yo las tenía pues de pequeño, lo normal, pero yo las llegué a eliminar y porque pues yo sentía que era como un ambiente muy tóxico y que en últimas no me aportaba nada. Pero cuando inició todo el tema de este paro nacional y pues empezaron todas estas arbitrariedades policiales, toda esta represión, todas estas injusticias, pues realmente yo empecé como a comprender la importancia de que haya personas informando, de que haya personas prestando sus redes personales para mostrar lo que está sucediendo. Entonces, ahí como que yo entendí y fue que yo dije, no, pues yo también, yo quiero como también hacer como ese trabajo. Entonces, eso fue como que lo que me motivó a volver a abrir mis redes sociales y seguir informando lo que sucedía. Algo que iba a decir y se me olvidó. Bueno, si ahorita me acuerdo lo digo. Entonces es eso. Bueno, continuamos en Norte Urbano Radio, ya vamos llegando casi que al final de nuestro programa en esta tarde de miércoles con nuestros invitados Juan David Giraldo y Celso Tete Crespo. Estamos hablando de todo lo que son las manifestaciones en redes sociales con respecto al activismo o con respecto también a centrar una posición y a mostrar una realidad que quizá ha sido oculta o huérfana desde algunos medios de comunicación. Ya para ir finalizando, seguramente ahora nuestro compañero Robin también orientará la parte final. Quería preguntarle a Celso y a Juan David, ¿cómo creer en las redes sociales, en la información de las redes sociales? Porque hablamos de fake news, hemos visto incluso, es algo muy curioso, imágenes que se difunden a través de redes sociales de marchas o pseudomarchas con unos 4 o 5 personas, pero gracias a Photoshop hacen ver masivo un movimiento. Entonces, ¿a quién creen en las redes sociales? ¿Cómo poner ese primer filtro? Porque mucha de la información y de tanto prosumidor que hay se cae en una infoxicación.
y muchas personas no siguen las redes sociales por lo mismo que nos contaba Juan David ahora. Nos parecen muy tóxicas, mucha información, las cadenas que nos envían por WhatsApp que son falsas, etcétera. Pero ¿cuándo entender que un contenido es cierto y que no se está cayendo de pronto pues en un monopolio o en algo que de pronto esté tergiversando una realidad, sino que está mostrando explícitamente, gracias a los streaming, que esa ha sido una de las grandes herramientas también hoy, se está mostrando una realidad que quizás ha sido ajena en otros espacios? ¿Cómo creer entonces en el contenido de las redes sociales o cómo poner ese filtro para decir esto sí es cierto y esto no es cierto? Yo creo, Wilmar, que es a través de la credibilidad, y la credibilidad se construye. Y para eso están algunas voces líderes de opinión, que muchos también han incurrido a veces en fake news, de pronto de forma inocente, porque a mí me ha pasado. Me llega una información y de pronto yo la verifico en dos partes y resulta ser con otro contexto. Entonces sí es un reto muy complicado, y más cuando la gente no quiere creer, porque entonces es más difícil, o sea, se rehúsan a creer. Entonces yo creo que con dos cosas muy importantes, y es dar contexto a lo que uno hace, no simplemente enviar un video y decirle, mira, eso está pasando. No, a la gente hay que darle el contexto, esto pasó en tal lado, por esto se generó por esto, y tratar de ser lo más objetivo en la información, sí. Porque hay videos que hablan por sí solos, no es necesario que se manipulen ni nada. O sea, ustedes han visto cientos de videos de abuso policial y también abuso de gente infiltrada en las manifestaciones contra la fuerza pública, porque todo hay que decirlo, también han pasado de este lado, yo estoy seguro que un 90% de la gente que sale a protestar en las calles es gente pacífica, sino que pues esta es una forma también de desprestigiar la protesta a través de los infiltrados, etcétera. Y lo que pasó en Cali con la llamada, entre comillas, gente de bien, en Ciudad Jardín con los fusiles, esas son cuestiones que no necesitan comprobarse porque están ahí. Incluso, o sea, se fueron tan reales que hasta los mismos medios tradicionales sacaron la información. Entonces, hay cosas que ya por sí sola hablan, que se nota que no tienen ningún editaje, no tienen una edición, no tienen manipulación, pero pienso que con la credibilidad de las personas, y ahí es muy importante los líderes de opinión, porque a ellos sí les creen y ellos sí tienen credibilidad. Entonces sí es importante que desde ellos baje toda esa línea de credibilidad para que la gente precisamente crea la información. Con los líderes de opinión, y segundo, dándole contexto a las personas cuando uno lo informa. No tratar de darle la información así suelta, sino darle un poquitico de contexto y personalizado también, que no simplemente se vea reenvío la cadena y nada, sino ojalá y poderlo hacer personalizado para que pues, se note que la comunicación va dirigida a ellos. Y esto pasa hasta en los correos. Cuando uno le llega un correo masivo, uno a veces lo ignora o cree que eso es spam, pero cuando se lo envían un poquito, hola Celso, te envío, entonces ya uno, wow, esto me lo está enviando alguien creíble. Entonces, esas pueden ser unas cuestiones, unas tácticas ahí a corto plazo pero si es un reto grande, Wilmar, es un reto muy grande porque sí, o sea, se aprovechan de toda esta parafernalia del andamiaje de las redes para filtrar noticias falsas y bueno, menos mal y hay muchos portales alternativos serios que ya han tenido cierto nombre y han ayudado a contrarrestar esto. Muchísimas gracias a Juan David, por supuesto a Celso, por contarnos un poco alrededor de este tema del ciberactivismo, pero yo no quisiera dejar pasar este momento, pues, de despedirnos y por supuesto ir cerrando este programa, sin que brevemente, pues, pudiéramos escucharle de dónde el bicho de ser ciberactivista, ¿cierto? De dónde el bicho de apoyar y de trabajar por la transformación social desde las redes. ¿Por qué le pica a uno eso? ¿Por qué uno se vuelve o se convierte en un líder de opinión, en un generador de contenidos para la transformación social? ¿Quién quiere iniciar? Hola, Robinson. Bueno, diría que desde las injusticias que uno ve, allí le empieza uno a picar como ese bichito porque uno dice, hay que hacer algo. O sea, uno ver que con lo que decía Juan David, que los congresistas se ganan 35 millones de pesos, son de los más pagos en el continente, y no solamente porque si se los ganaran y respondieran a los intereses del pueblo, pero no, tras de eso responden a los intereses políticos aprobando reformas contra el pueblo que
que aprueban reformas tributarias contra la clase media, mientras los grandes poderes económicos tienen billones de exenciones, al uno ver la corrupción rampante, al uno ver tanta manipulación, tanta mentira, y que sabotean un proceso de paz, un proceso de paz histórico, que no lo apoyaron. Entonces, son una cantidad de cosas que uno dice, hombre, yo, si están estas redes, están estos medios, yo algo puedo hacer desde acá. Y en mi caso particular, pues yo empecé haciendo algún periodismo, de pronto unos artículos, haciendo unas columnas de opinión, y fui tomando ciertas posiciones un poco fuertes también, las tomaba, y llegó un momento en que eso se convirtió pues en una burbuja, y llega un momento en que uno también, la misma audiencia lo va poniendo a uno pues en un rol un poco más alto, y allí se motiva uno más. Entonces, a partir de la información y del activismo y de tratar de crear, yo siempre digo que mi objetivo es tratar de crear conciencia, porque cuando uno le crea conciencia a la gente, le dice, mire, esto está pasando simplemente, y está pasando por esto, esa creación de conciencia se materializa en buenas causas y en el despertar al fin de un pueblo, porque esto no solamente ha pasado en Colombia, por eso se volvió un himno de las movilizaciones en América Latina, el baile de los que sobran, aquel éxito del rock en español de Los Prisioneros, desde las manifestaciones en Chile para acá, y eso es un movimiento a partir de lo digital y los medios alternativos. Entonces, la injusticia, yo creo que tanta injusticia social a uno lo lleva prácticamente a arriesgar ciertas cosas acá, a través del ciberactivismo. Bueno, y en mi caso pues es un poco particular, porque en inicios yo no quería como hacer como todo pues como buscar reportar todo lo que pasaba en el paro, sino que la cuenta inicialmente yo me la creé, era para hacer como divulgación científica y sobre pedagogía, porque pues yo ya personalmente siempre he considerado como que en la educación siempre se ha considerado que lo correcto es como que reprimir el pensamiento de un estudiante, inclusive faltarles el respeto. Entonces, pues yo quería crearme una cuenta como para hablar un poco de pedagogía sobre las ciencias naturales, hablar sobre también cositas de ciencia, pues yo quería era como entrar por ahí. De hecho, por eso mi cuenta en Instagram se llama Giraldeído, que es como es mi apellido, que es Giraldo, y es una alusión como al compuesto orgánico aldehído. Entonces como que me sale y dije, me quedó chévere. Así está mi cuenta. Pero cuando empezó todo lo del paro nacional, todas esas injusticias, y ante la impotencia de ver cómo los medios tradicionales tergiversaban las cosas y no mostraban realmente lo que pasaba en las calles, todo eso se transformó y se convirtió en una cuenta que principalmente está dedicada es como a compartir todo lo que está sucediendo. No sé si probablemente en un futuro, cuando todo eso termine, como que pueda retomar el proyecto que tenía pensado, pero ese bicho nació ahí, como ante la injusticia de ver todo lo que sucedía. Y es también como que hacer una invitación a las personas de que pues no crean todo eso que les quieren meter los medios tradicionales. RCN, Caracol, Semana, que también es un medio que está supremamente politizado, pero de una forma brutal. O sea, yo a veces me meto a Semana y me da rabia de los títulos que uno ve. Bueno, no lo es porque mejor dicho, pero o sea, esos medios, o sea, a uno le da rabia de cómo tergiversan las cosas. Entonces, la invitación que yo hago es a que métanse a los medios tradicionales, miren las fuentes que les están compartiendo, miren la voz directamente de las comunidades, hablen con los manifestantes, lo más importante, hablen con los manifestantes, ¿sí? Porque todo el mundo está hablando de que si no sabe marchar o de que esto y aquello. Yo les hago la invitación, hablen con los manifestantes. Yo estoy seguro de que cada uno tiene un argumento por el cual está en las calles, ¿cierto? Y es algo que yo mismo puedo evidenciar, ¿cierto? Porque uno le pregunta a cualquiera de esas personas y cualquiera le va a dar un motivo. Entonces, esa es la invitación que yo les hago. Hablen con los manifestantes. O sea, dejen de estar
pensando lo que les meten en la cabeza a los medios tradicionales, y ustedes mismos hagan el trabajo de investigar por su propia cuenta y de hablar con la gente que está en las calles, y ahí ustedes se dan cuenta de la realidad. Muy bien, muchísimas gracias por esas invitaciones tan importantes y tan interesantes. Y para cerrar nuestro programa en la tarde de hoy, pues rápidamente Adri va a introducir a una compañera de la universidad, quien también pues es ciberactivista y nos habla un poco del tema. Adriana. Bueno, profe, esta entrevista se la realicé a Juliana Buitrago. Ella es muy activa en redes sociales, muy activa en todo lo que tiene que ver con este tema de las movilizaciones. Juliana, quisimos tenerte en nuestro programa porque hemos visto que has estado muy activa en los movimientos sociales, en representación, siendo vocera, en este caso de los estudiantes de comunicación social y periodismo. ¿Cómo has visto que ha marchado todo en Bello? ¿Cómo han estado los estudiantes de la universidad? ¿Qué tan activos han estado? Bueno, Adriana, considero que realmente han estado muy activos, tanto los estudiantes como los ciudadanos en general. Y pues también se debe mucho al tema precisamente del cual vamos a hablar hoy, de los movimientos y de este tema del ciberactivismo. Entonces, realmente siento que han estado muy activos y espero que continúe de esta manera. Sí, Juliana, ¿crees que la participación activa de los jóvenes en estos movimientos sociales puede cambiar la historia de Colombia? Bueno, Adriana, creo que es una pregunta muy interesante, precisamente para comenzar, y me da paso para tomar a uno de los referentes que siempre he tenido, que si bien no es comunicador, es abogado, y Jaime Garzón lo dijo en una de sus conferencias en la ciudad de Cali, donde precisamente esta es una de las frases como más conocidas de él, y es que si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarse, nadie, ¿cierto? Entonces es muy importante que comencemos con este tema de esta participación activa. Considero que efectivamente se puede hacer un cambio a partir de este activismo de los jóvenes. Y es muy importante el tema de la globalización, de las redes sociales y de la internet en sí. Entonces, personalmente sí considero que esta participación puede cambiar la historia de Colombia. Hablando del ciberactivismo, que es un término muy nuevo, ¿qué papel crees que está logrando el ciberactivismo en esta época de plena pandemia? Bueno, en cuanto al tema de la pandemia, hemos observado que inicialmente con las restricciones que se impusieron pues, por el COVID-19, en cuanto al tema de movilidad, las redes sociales se han convertido como en esa herramienta de participación ciudadana. Entonces podemos hablar que ahorita el papel que está logrando ese ciberactivismo es ser como un complemento a la democracia representativa que ha generado pues esta pandemia, como un nuevo escenario político participativo. Entonces es un papel bastante importante porque surge a partir precisamente de esta contingencia que estamos viviendo. Bueno, Juliana, muchas gracias por habernos acompañado en Norte Urbano. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Y a todos los oyentes de la San Buenaventura Estéreo y a los que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, sigan activos porque tenemos mucho más en este programa de movimiento social y ciberactivismo. Juliana, muchas gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias a Celso por haberse conectado también y por habernos compartido un poco. Pues así de manera personal, pues siempre lo he visto en las redes y es un gusto y un placer pues escucharlo en vivo y en directo, no solo en los textos de Twitter. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Profe, muchas gracias a usted, a ti por la invitación, a las compañeras acá también, y es importante que en los espacios académicos también se debata esto y se visibilice un poco pues el activismo, el ciberactivismo que uno hace desde el punto de vista académico es también importante para los nuevos surgires. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Gracias. Lore, muchas gracias.
Roy, muchas gracias a ustedes, también a los oyentes que pues, se quedan ahí muy pendientes del programa que desarrollamos el día de hoy, gracias a nuestros invitados, y ya saben, los esperamos pues puntualitos para todos nuestros programas. Saben que nos pueden encontrar también en redes sociales, en Facebook, en Twitter como Norte Urbano, y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Claro que sí. Manuela, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, muchas gracias a los invitados. En lo personal aprendí mucho y nos vemos en una próxima ocasión con otro tema interesante. Muchísimas gracias. Profe Daniel, un gusto como siempre tenerlo por acá. El gusto es mío, Robin. Un saludo muy especial y para toda la mesa de trabajo también, para Manuela, para Lorena, para Adriana y para usted un saludo muy especial y para Steven Jaramillo allá en la emisora. Un abrazo y nos escuchamos entonces la próxima semana. Así es, muchísimas gracias. Recuerden, la cita es todos los miércoles 2 a 3 de la tarde a través de los 95.4 FM, La Buena. Nuevamente reiteramos el agradecimiento a Steven Jaramillo, quien es el artífice desde la emisora de este espacio. Y por supuesto, la invitación para que nos veamos también en redes sociales. Si no nos quieren solo escuchar, sino ver, nos vemos en nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Allí pues vamos a tener toda la información. También en Facebook, recuerden que somos Norte Urbano, e igual en Twitter como Contacto NU. Entonces, allí nos vamos a encontrar, ver y escuchar en otra nueva emisión de Norte Urbano, Magazine Digital. Muchísimas gracias. Feliz resto de día para todas y para todos. Chao, chao. Sistema Integrado de Medios Norte Urbano, una propuesta alternativa de información. Producido por estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Minuto de Dios. Al aire, Norte Urbano. El rumbo de las historias.